¿Qué evangelio recibiste? ¿Qué es el evangelio? Las buenas nuevas del reino de Dios. Esa es una buena noticia de parte del reino de Dios. Ahora, ¿cuáles son esas buenas noticias? La salvación, la vida eterna, la paz, la santidad, la esperanza, el amor. Esas son las buenas noticias. Ahora, vamos a escuchar lo que dice Marcos 1, del 14 al 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Qué era lo que predicaba Jesús? El evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Después dice: arrepentíos y creed en el evangelio. Ahí dice: creed en el evangelio. Pregúntale al que está a tu lado: ¿tú creíste en el evangelio? ¿Tú sabes lo que te están diciendo o qué pregunta te están haciendo? Es: ¿tú creíste en las buenas noticias que te dieron? ¿Tú creíste en la buena noticia del reino de Dios? ¿Sí? Pero vamos a ver qué era la buena noticia que Jesús daba. Busca allí Lucas 4:18. En Marcos habla de que Jesús, empezando el ministerio, estaba predicando el evangelio del reino de los cielos, ¿cierto? Y luego no dice cuál era esa predicación, pero Lucas sí lo habla. Esto es empezando el evangelio, empezando la predicación de Jesús. Aquí en Lucas lo podemos ver en Lucas 4:18. Vea las buenas noticias que vienen de parte del reino de los cielos. Vea lo que predicaba Jesús. El Espíritu del Señor está por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas, para dar buenas noticias a los pobres. ¿Cuáles son las buenas noticias? Punto y coma. Fíjate que hay un punto y coma. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad, es decirle al que está cautivo: sé libre. Libertad a los cautivos y también vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Aquí la mayoría dijeron que todos han recibido el evangelio, ¿cierto? Pero el evangelio son estas buenas noticias: que el que estaba oprimido ya no esté oprimido más, que el que estaba ciego ahora vea, que el que estaba cojo ahora camina normal, el que estaba inválido ahora camina. Esas son las buenas noticias. Entonces tú te encuentras en el siglo XXI con un evangelio donde la iglesia está oprimida, donde el cojo todavía sigue cojo, donde el ciego todavía sigue ciego, y del que veía está más ciego todavía. Ese es un evangelio, el evangelio que Jesús predicaba. Esas son las buenas noticias del reino de Dios. ¿Cierto que no? Por eso es que yo te pregunto: ¿qué evangelio recibiste? Se supone que ya recibiste esta buena noticia, que ahora eres libre. ¿Cierto o falso? Que ahora eres sano. Pero el detalle que está fallando o que está faltando en la iglesia es que no lo han creído.
Quiero que entiendan esta cuestión. El Evangelio se revela por fe y para fe. ¿Usted sabe quién es la justicia de Dios? Jesús es la justicia de Dios. Jesús es el Salvador. Jesús es el que tiene poder, autoridad, dominio sobre todas las cosas. Pero resulta y acontece que si yo no creo la buena noticia que me están dando, yo voy a tener la salvación. Es lo que yo quiero que entiendan. Que sin fe no vamos a poder obtener la promesa. Mucha gente ahorita en su casa está cada vez más desanimada, cada vez más oprimida. Y dice que son evangélicos. Entonces tú te preguntas, ¿qué evangelio recibieron? Si recibiste la buena noticia de que ahora eres salvo, que ahora ya no estás bajo el dominio de la tiniebla, ni de la enfermedad, ni de la dolencia, ¿por qué todavía sigues así? ¿Estamos entendiendo? Entonces, ¿recibimos o no recibimos el evangelio de Jesús? ¿Sí o no? Sí. Si lo hubiesen recibido, fueran contentos, rozagantes, alegres, felices. Amargado que volverlo a decir. No puede ser eso. ¿Qué evangelio recibiste? Dile que está a tu lado. Si estás como una cara de limón, eso no es el evangelio. Eso no es el evangelio. Amén. Entonces, la buena noticia es que ahora estábamos oprimidos, ahora estamos libres. Ahora no tengo ningún tipo de opresión, ni depresión, no me está dañando nada. Pero tal parece que la gente dice amén, amén, pero sigue oprimido. ¿Estamos entendiendo? ¿Qué es lo que está faltando? A ver si captaron. Fe. Hay que creer el evangelio. Tú vas por las calles predicando, ¿tú quieres recibir el evangelio? Y le dices, no, yo no quiero recibir ningún evangelio. ¿Tú quieres recibir a Cristo Jesús? Sí, sí. Jesús, ¿verdad? Es el evangelio. Porque Jesús es la buena noticia para que tú seas redimido. La buena noticia para que seas salvo. El evangelio es el rescate que Dios te está dando para que seas libre. Y entonces, falta de revelación de la gente. No entiende qué es el evangelio. El evangelio es el rescate por medio del sacrificio de Jesús. Primera de Pedro 1:18. Dice así, sabiendo que ¿fuiste qué? Dile que está a tu lado, hermano, alégrate, fuiste rescatado. Hay gente que todavía está con la cara de limón, ¿vale? La sangre de Cristo. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana, ¿de qué nos rescataron? De mi manera vana de vivir. ¿Y cómo es eso? De que yo recibí el evangelio es el rescate, ¿verdad? Lo acabamos de leer. Y dice que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir. Usted sabe lo que es vano, ¿verdad? La palabra de Dios está diciendo que yo tenía una manera de vivir antes del evangelio. Y que ahora cuando yo recibí el evangelio, cuando yo creí en el rescate, ahora mi vana manera de vivir dejó de ser. Que me rescataron fue de ahí. Ahí se metió en problema la cuestión. Porque ese es el evangelio, que me rescata de la vana manera de vivir. La gente dice, yo sigo el evangelio, pero sigue con la vana manera de vivir. Estoy quebrantando pensamientos, estructura, ideología que tiene la gente, que no saben qué es el evangelio. ¿Para qué es el evangelio? Con el evangelio o con el rescate por el sacrificio de Jesús, por medio de su sangre, me rescataron de mi vana manera de vivir. ¿Sabías eso? Que el evangelio es el rescate para que no sigas viviendo igual. Eso me da a entender quién ha creído y quién no ha creído. Quién ha recibido y quién no ha recibido. Si mi vida es igual a como yo venía antes de conocer a Cristo, antes de agarrar el rescate, entonces yo no estoy en el evangelio. ¿Estamos entendiendo? ¿Qué más dice allí? Dice
que fuimos rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de mis padres. O sea, tú tenías una manera de vivir que habías recibido de tu papá. ¿Cierto o falso? Fuimos rescatados no con cosas corruptibles como oro o platas, sino fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Es un plan, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y después dice el 21, y mediante el cual creéis, quien le resucitó de los y le ha dado para que vuestra fe y esperanza sean. Después dice el 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia mediante. Fíjate que la obediencia a la verdad solamente se puede hacer mediante el Espíritu Santo. Hay gente que obedece a la verdad a pulmón sin el Espíritu Santo. Eso no es así. Para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón. Después dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible. ¿Tú sabes qué es simiente? Semilla. Una semilla incorruptible. ¿Sabe cuál es esa semilla? La semilla de la verdad, la semilla de la justicia. Esa es la semilla de Jesús. Cuando veníamos de nuestros padres y de nuestras madres, habíamos recibido una manera de vivir y veníamos bajo una semilla, que es la semilla del mundo. ¿Estamos entendiendo? Pero como eso es vano, eso es profano, eso es todo malo, pastor, y si yo tengo padres cristianos, evangélicos, depende de qué evangelio estaban sirviendo también. Pues si tú recibiste ese evangelio y tú eres un malamañoso, tus papás tuvieron que haber sido malamañosos también. ¿Cierto o falso? Entonces fuimos rescatados de esa semilla de iniquidad, de maldad. ¿Usted sabía eso? Y entonces hay gente que llega aquí a la iglesia evangélica y dice, no, pero es que yo no puedo vivir así. ¿Quién dijo que ahora yo tengo que estar dejando a mi papá y a mi mamá? Por eso le hago la pregunta, ¿qué evangelio tú recibiste? ¿No está diciendo la palabra esto? ¿No la dice clarita? Que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres. Ahora yo no te estoy diciendo que te vas a alejar de tu padre, sino la forma como habías conocido, de cómo vivías de tus padres. Pero si tú comienzas a vivir como Dios te está diciendo que viva, tu padre y tú van a tener separación. No porque tú quieras, sino porque la luz y las tinieblas no se pueden ligar. Yo no estoy diciendo que te separes de tu papá. No, yo te estoy diciendo que lo ames más. Trata de alcanzarlo, trabaja para alcanzarlo. Pero yo te estoy diciendo que a donde está la luz, la tiniebla no le gusta estar. Donde está la verdad, a la mentira no le gusta estar. Donde está lo correcto, lo incorrecto no le gusta estar. ¿Estamos entendiendo? Entonces fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir. Entonces, vamos a leerlo en Gálatas 1. Vamos a seguir leyendo que tiene que ver con esto que estamos predicando. En el nombre de Jesús. Dice, Pablo, apóstol, ¿no de quién? ¿Apóstol de quién? No de hombre, hermano. ¿Sabe qué significa apóstol? Enviado. Amén. Pablo, enviado, no de hombre, ni por hombre. Así yo estoy en esta mañana aquí. Yo no estoy aquí porque me mandó un hombre, no, sino porque me mandó Dios. ¿Estamos entendiendo? Sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Amén. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor. Esta es una carta, le está dando gracia y paz, que la gracia esté sobre ustedes, eso es lo que está hablando. Amén. Pues dice el 4, el cual se dio, ¿quién se dio a sí mismo?
Está hablando de Jesús. Está hablando del Padre. Él se dio a sí mismo. ¿Estamos entendiendo? Él se dio a sí mismo. ¿Por qué? Por nuestro. Pastor, viste que no fue para librarnos de la manera de vivir vieja de mi papá. No. El cual se dio a sí mismo por nuestro pecado para librarnos del presente siglo malo. Librarnos del presente siglo malo. Pero yo quiero que leas esto en la versión Nueva Traducción Viviente para que puedas entender un poco más claro. Gálatas 1:4. Vea cómo dice la Nueva Traducción Viviente. Tal como Dios nuestro Padre lo planeó. Fíjate que es un plan. Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. Para rescatarnos de este mundo en el que vivimos. ¿Dice ahí o no dice? ¿Qué evangelio recibiste? Tú dices, recibí el evangelio y sigue en el mundo. ¿Qué evangelio es ese? Recibí el evangelio, pero quiero seguir en el mundo. ¿Qué evangelio es ese? Ese es un evangelio tú extraño que tú inventaste. Eso no es el evangelio. ¿Está entendiendo? ¿Por qué murió Jesús? Para rescatarte del mundo. ¿Y qué es lo que tú quieres? El mundo. Entonces tú estás aprovechando lo que hizo Jesús. Yo no entiendo cómo está la iglesia ahorita en toda la tierra. Eso no es solamente la iglesia aquí en Carúpano. Eso es en toda la tierra, hermano. Quiere un evangelio del mundo. Amando las cosas del mundo. Trabajando en el mundo. Viviendo para el mundo. Sirviéndole al mundo. Y Jesús murió para rescatarnos del mundo. ¿Tú sabes cómo lo llama Pablo? Son enemigos de la cruz. ¿Sabías eso? Son enemigos de la cruz. Vea lo que dice en Gálatas 1:6. Estoy maravillado, maravillado no por lo bueno, dice Pablo. Estoy maravillado, estoy sorprendido, es lo que quiere decir, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó, por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Estoy sorprendido de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó, por la gracia de Cristo. ¿Quién te llamó? El Padre te está llamando por medio de Jesucristo. ¿Estamos entendiendo? Pero la gente está siguiendo un evangelio diferente. Pablo le llama un evangelio diferente. Después dice, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Vea, escucha. Quieren pervertir el evangelio de Cristo. Un evangelio donde lo que hay es mundo, eso es una perversidad, ¿sí o no? Las iglesias donde están puro mundo, lo que hay es puro negocio, pura cosa, terrenales, banales. Eso no es una iglesia del mundo. Y no son unos pervertidos. Pastor, ¿por qué usted está hablando esto? Usted lo que quiere es traer controversia entre ministerios y ministerios. Amado, yo estoy aquí puesto por Cristo para predicar el evangelio y para traer a memoria lo que es el evangelio. No un evangelio mundano. ¿Estamos claros? Solamente estoy haciendo mi trabajo. Yo no quiero traer controversia. Si a ti te molesta es porque estás defendiendo el mundo. La palabra de Dios dice en Santiago 4:4 que el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. ¿Tú lo puedes buscar? No puede haber un evangélico que diga que va con el mundo, de la mano con el mundo. No va para el mundo. Yo voy pero a rescatar alma. De lo contrario no salgo. ¿Me explico? Somos dos cosas diferentes. Ay, pastor,
Usted está diciendo que el Señor no está haciendo acepción de personas. No quiero que me malentienda. Las personas no quieren estar con Dios. Las personas toman su decisión para no estar con Dios. Simplemente porque aman más al mundo que las cosas de Dios. Ahora, ¿Dios los condena por eso? No, Dios no los condena por eso. Ellos mismos se están condenando por su decisión. La iglesia no está para condenar. El hombre de Dios, el pastor, profeta, como quiera que se llame, no está para condenar a nadie. Aquí están los brazos abiertos para recibir a todas estas personas que quieran salir del mundo. Pero no que quieran salir y juguetear. Para allá y para acá, para allá y para acá. Eso no es el evangelio. Porque cuando estás en el para allá y para acá, una mala impresión, un mal testimonio de lo que es el evangelio. Y muchos se pierden a causa de tu testimonio. Evangélico y te la pasas peleando. ¿Cómo es eso? Yo pasé evangélico así, yo no voy a ser evangélico. Esas personas que están dando mal testimonio es porque no conocen qué es el evangelio. No conocen qué es el evangelio. Yo te voy a seguir explicando qué es el evangelio. Amén. Hablamos de que es una buena noticia. Jesús, por medio de su sacrificio, nos rescató del pecado. Amén. Nos rescató del pecado y de la muerte. Cuando hablamos del pecado y de la muerte, es bajo el poder del pecado y de la muerte, que es el reino de Satanás, que el Señor lo reprende. ¿Estamos entendiendo? Entonces ya yo no estoy bajo el dominio del enemigo, que el Señor lo reprende, sino estoy bajo el dominio de Jesús. Entonces, cuando tú estás entrando en lo que es el evangelio, estás aceptando el rescate de Jesús. Estás aceptando el rescate de Jesús, pero no para que vuelvas atrás. Entonces, ya tu dueño no es el enemigo, el diablo, que el Señor lo reprenda, que te usa para hacer maldad. Porque todo aquel que está en el mundo es usado por el diablo, que el Señor lo reprenda, para hacer maldad. Solamente para eso viven. No pueden estar sin pensar mal. No pueden estar sin hablar mal. No pueden estar sin dañar a alguien. No pueden estar sin hacer lo indebido. El mundano que me diga que no hace maldad, tiene que explicarme cómo lo logró. No, yo no le hago mal a nadie. Tú vas a predicar por ahí. No, es que yo voy para el cielo porque yo no le hago mal a nadie. Y está enyucado con su papá de hace 500 años. Pero yo no le hago nada malo a nadie. ¿Cierto o falso? Cuando hablo de enyucado es que tiene rencor en contra de su papá. Que no le habla a su papá. ¿Estamos entendiendo? El no hablarle a tu papá, ¿ya eso es malo o no es malo? Pequeñitas cosas como esa. En el evangelio habla de que si tú perdonas los pecados, tus pecados serán perdonados. Pero si tú no perdonas, tus pecados no serán perdonados. Yo no le hago nada mal a nadie, pero yo no hablo con los vecinos. Esos son un poco de sinvergüenza. Y si llega a caer una pelota a los muchachitos que están jugando en la calle, se la rompo. No, pero yo no le hago nada mal a nadie. Yo estoy en mi casa tranquilito. Deje quieto al que está quieto. ¿Cierto o falso? Hermano, usted lo que tiene es odio, rencor, ira, que ni usted se soporta. ¿Y cree que va para el cielo así? Así no va. Perdóname. Lo único que me falta para llegar al cielo es a Jesús. Y Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. No te falta nada. Te falta todo. Pero hay gente que siquiera está pensando en ir para el cielo. Porque el mundano no piensa en ir para el cielo. El mundano solamente piensa para estar aquí en el mundo. En la tierra. Por eso es que le llaman mundano, porque es del mundo. El que es evangélico cree. Cuando digo cree es porque tiene la confianza, tiene la fe de que hay una vida venidera, de que hay una vida donde va a estar Jesús reinando por 1000 años y que el que no se prepara no va a estar en ese milenio.
el que no cuida la salvación, porque esa es otra cuestión, de que creen que la salvación no se pierde. Tú llegas ahorita y recibes a Cristo Jesús, recibes la salvación si lo haces con fe. Pero si tú no te pones las pilas, tú puedes perder esa salvación. Ese es un regalo gratis, te la dan, con tan solo decir, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador personal. Yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Con tan solo decir eso, que me limpies con tu sangre preciosa, Jesús, ya inmediatamente recibes la salvación. Aceptas el sacrificio de Jesucristo. Ya tú eres salvo. Si lo haces con fe, creyendo en el corazón. Amén. Pero si tú sales de allí para allá, otra vez para el mundo, a hacer lo indebido, a hacer lo malo, entonces inmediatamente ya perdiste la salvación. De nada te sirvieron esas palabritas. Es así de sencillo. Pastor, ¿y cómo yo hago para no perder la salvación? Que tú te dejes guiar por el Espíritu de Dios, no por el espíritu del mundo. Cuando tú haces esa confesión, tú dices, séllame con tu Espíritu Santo. El Espíritu Santo es espíritu. ¿Espíritu de qué? Un Espíritu Santo. Él no desobedece, Él no hace nada indebido. Todo lo hace de acuerdo a la voluntad de Dios. Pastor, usted está hablando en chino porque yo no he escuchado nunca al Espíritu Santo. Tú no lo has escuchado porque no has querido. No has escuchado, no has puesto a estar atentamente tu oído a la voz del Espíritu de Dios. Cuando a ti te dijeron que vengas para la iglesia, eso fue el Espíritu Santo. ¿Me explico? El que trabajó para que tú vinieras a la iglesia hoy es el Espíritu Santo. Pero el que trabaja para que tú hagas las cosas indebidas se llama espíritu del mundo. Espíritu de Satanás, que el Señor lo reprenda. Espíritu del error. Entonces tú tienes siempre la escogencia. Si me dejo guiar por el Espíritu de Dios o me dejo guiar por el espíritu del mundo. No es que está por allí desapercibido, no. Si tú escuchas la voz de Dios, perfecto. Tú no pecas. No pecas, man. Pero si tú escuchas el espíritu del mundo, de que vas a pecar, vas a pecar. En vez de ponerte a fregar, tú te pones a ver Facebook, ya estás pecando. ¿Tú crees que el Espíritu Santo es cochino? Hay mujeres que dicen, yo tengo el Espíritu Santo, y la casa ha vuelto un chiquero. ¿Qué Espíritu Santo es ese? Ese no es el Evangelio. ¿Me explico? Dice, no, era para servirle a Cristo. No me dio tiempo de lavarle la ropa a mi esposo, porque estaba sirviéndole a Cristo. Hermano, lo que pasa es que en los tiempos libres tú lo desaprovechaste. Porque te daba tiempo para servirle a Cristo y te daba tiempo para hacer las cosas que tienes que hacer. Pero más pudo la carne, el deseo de la carne de reposar, que otra cosa. ¿Cierto o falso? Todo se puede. La palabra del Señor dice, todo lo puedo en Cristo. ¿Quién me fortalece? ¿Y por qué tú andas sin fuerza? Porque no he hablado con Cristo, pastor, lo ando buscando todavía. Vea, le dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Después dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea que es anatema, sea maldito. Es lo que dice Pablo. Todo aquel que está enseñando un evangelio para el mundo, que sea ¿qué? Anatema. Un evangelio según la filosofía, según el humanismo. Eso no es evangelio. Según el sentimentalismo, según la familiaridad. Eso no es el evangelio. Tiene que ser según el Espíritu de Dios. ¿Estamos claros? Vea cómo dice Pablo. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Dice después el 10, pues, hace una pregunta. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Pablo es el que está predicando. Y se hace una pregunta. ¿Yo estoy buscando el favor de los hombres o el de Dios? Los hombres, ¿qué es lo que quieren? Dinero, posición económica,
el evangelio de la prosperidad, para seguir viviendo aquí como rico, esto, lo otro, pero no están buscando el evangelio del reino. Y entonces por esto es que esta palabra no se ha predicado. El que le digan a alguien, mira, tú tienes que dejar este mundo. Ya tú no vives para el mundo. Quita el mundo de tu corazón. No sigas peleando por el mundo. Comienza a pelear por el cielo, por las cosas del cielo. A ustedes cuando le predicaron esto así. Todo el tiempo es, no, ya tú vas a ver que te va a ir bien, ven. Y no le enseñan lo que tienen que enseñarle. ¿Me explico? La gente no está hablando de esta cosa. De que ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Que ahora vive Cristo. Que ahora mi propósito cambia. Yo tenía un propósito, tenía un sueño en el mundo. Pero ahora que llego a Cristo, mi propósito cambia. La gente no entiende esto. Pastor, yo sí lo entiendo. ¿Y por qué estás en el mismo sitio y sigues haciendo las mismas cosas vanas? ¿Sigues queriendo lo mismo? ¿Sigues teniendo el mismo sueño? ¿Por qué? ¿No te has enterado de que el evangelio, lo que es el evangelio? ¿Estamos entendiendo? Dice, mas os hago saber, hermano, que el evangelio anunciado por mí no es según. Mas os hago, hermano, que el evangelio anunciado por mí no es según, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre, sino por revelación. Después Pablo comienza a narrar de la conducta que él tenía antes del evangelio, antes de Jesucristo, antes de la salvación, antes de la redención. Yo perseguí a la iglesia, esto, lo otro. Él dice que está predicando un evangelio no según los hombres. Mucha gente llega a esta iglesia y cree que el evangelio es según los hombres. Cree que el evangelio es de hombre, para hombre. El evangelio no es para que tú te beneficies, el evangelio es para que se beneficie Dios. Él es tu dueño y tu Señor. Él es el que te rescató y Él es el que tiene el dominio de todas las cosas. Yo no quiero vivir así, yo no quiero ser esclavo de nadie. Ya eres esclavo del mundo. Ya el mundo es tu poseedor. Y aunque tú no lo quieras aceptar, tú haces lo que el mundo quiere que tú hagas. Por eso es que cuando tú sales de allá, del mundo para acá, y comienza a hablar el mundo y decirte, hey, ¿para dónde tú vas? Tú no vas más para allá. El mundo comienza a reclamar lo que es suyo. ¿Cierto o falso? ¿Estamos claros? Y entonces comienza a haber oposición, el enemigo se levanta, esto, te botan de la casa, pasa todo este tipo de cosas. Pero es que el mundo se puso bravo contigo. Eres evangélico, ahora ya no me hables más nunca. No me saludes más nunca. No me visites más. ¿Cierto o falso? Pero entonces las personas cristianas siguen arraigadas con el mundo, teniendo raíces con el mundo. Yo quiero que tú leas ahora Filipenses 3:18. Vea lo que dice Filipenses 3:18. Porque por ahí, lea conmigo, andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo. Vea cómo dice Pablo, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será aquellos que andan hablando, predicando este evangelio según el mundo. ¿Cuál es su final? La perdición. ¿Me explico? ¿Cuyo Dios qué? Y cuya gloria, que solo piensan en lo. ¿Vieron que no es el evangelio? Ese no es el evangelio. Un evangelio cuyo Dios es el vientre. Todo para comer. Y tranquilo que vas a recibir prosperidad. Engañando a la gente que es el evangelio. Cuyo Dios es el vientre. Y que solo piensa en lo terrenal. Esta gente, ¿tú sabes cómo Dios lo llama? Búsquelo ahí en Filipenses 3:2. ¿Qué dice allí? Guardaos de los perros, guardaos de los malos, guardaos de los mutiladores
Del cuerpo. ¿De qué cuerpo está hablando? Del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Guardaos de esa gente. Entonces viene un predicador hablando las cosas del reino, hablando las cosas del cielo, y ese predicador no me gusta. Que solamente habla cosas del espíritu. Es que este predicador yo no lo entiendo. ¿Qué espíritu yo no sé qué? ¿Qué espíritu yo no sé cuál? Que yo no sé qué. A mí me habla de real, hermano. Que voy a ser próspero. Porque cuyo Dios es el vientre. Y solo piensan en lo terrenal. ¿Qué evangelio recibiste? Pregúntale al que está a tu lado. Tú no puedes seguir engañado. El evangélico piensa en las cosas del cielo. El fin de los cuales será perdición, cuya Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. Vamos a leerlo en otra versión. Dios habla hoy. Filipenses 3, 19. Vea lo que dice según la traducción de Dios habla hoy, la de los católicos. Ve que los católicos también tienen una Biblia que les habla clarito. Dice, ya les he dicho muchas veces y ahora se lo repito con lágrimas, que hay muchos que están viviendo como enemigos de la cruz de Cristo. Y su fin es su Dios son su propio. Pregúntale que está a tu lado, ¿tú estás siguiendo a Dios o tus propios apetitos? Lo que te apetece. ¿Qué evangelio recibiste? Di la verdad. Su fin es la perdición. Dile que está a tu lado, no sigas así. Porque el fin de eso, de los que están viviendo el evangelio según su propio apetito, ¿cuál es? La perdición. Y sienten orgullo de lo que debería darles vergüenza. Ay, ay, ay. Solo piensan en la cosa de este. ¿Dónde está tu lado? ¿Tú solamente piensas en las cosas de este mundo? Escucha, Israel, escucha, pueblo de Dios. No te engañes, el evangelio no es ese, ¿no? Ese evangelio del mundo no funciona, no sirve. Su fin es la perdición. No es según el apetito, según lo que me parezca, es según la voluntad de Dios. Ese es el evangelio. Yo llego a Cristo y ahora le digo al Señor, sálvame, y ahora dime para dónde voy a caminar yo. ¿Qué quieres que yo haga con mi vida? ¿Dónde te voy a servir? Pero los que viven según el mundo van a perecer. Entienda eso. Y yo se lo estoy diciendo, lo estoy leyendo aquí. En cambio, nosotros somos ciudadanos. ¿Ciudadanos de dónde? Del mundo. ¿Somos ciudadanos de dónde? Y estamos esperando el Señor que cambiará nuestro cuerpo miserable para que sea como su propio cuerpo glorioso. Y lo hará por medio del poder que tiene para dominar todas las cosas. Ese se llama el Espíritu Santo de Dios. Ahora, el Espíritu Santo de Dios ya no descendió para salvarte. El Espíritu de Dios está ahí para transformarte, para que seas igual a Jesucristo. El evangelio es este, recibir el rescate. El rescate es la sangre por mi pecado. Y también la sangre es el Espíritu de Dios. De que la sangre de Cristo es el mismo Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu de Dios, si usted lo tocó, si usted lo sintió, te toca, inmediatamente tus pecados dejan de ser. Inmediatamente tus pecados son perdonados. Tú pudiste llegar aquí con muchos pecados, pero sentiste el Espíritu Santo de Dios, inmediatamente allí hay libertad. Porque una sola gota de tu sangre limpia todos tus pecados. Por eso es que tú tienes que buscar ser ministrado por el Espíritu Santo, para que seas libre de todo pecado. ¿Está entendiendo? Y ese es mi rescate. Abrir y cerrar de ojos, ya estoy limpio de todos los pecados. Por medio de la fe.
Tú no vas a recibir el Espíritu Santo si no tienes fe. Y tú llegas aquí incrédulo, frío, ay no, qué fastidio esto, con un espíritu antagónico. Mano, usted no va a ser, o sea, nadie puede ser libre si no lo desea. ¿Tú quieres seguir perdido? Ese es tu problema, mano. Eres tú que te quieres perder. Yo soy salvo, yo soy libre, gracias a Dios. Por eso es lo importante de que tú anheles al Espíritu Santo. Estás anhelando la sangre de Cristo, que es la que limpia todo tu ser. Esa sangre de Cristo, que es el Espíritu Santo, es el mismo poder de Dios. Si el Espíritu Santo te toca, te está tocando el poder de Dios. Y si tú estás enfermo, entonces ya eres sano. Ese es el Evangelio. Así de sencillo, facilito. Las buenas nuevas de salvación, tú estás oyendo ahorita con fe. Entonces inmediatamente yo envío la palabra, sé sano, y el Espíritu Santo te toca y listo, se acabó el problema. Así te falte lo que te falte, pero si lo crees, te va a pasar. ¿Estamos entendiendo? Ahora, si el Espíritu Santo está sobre mí, me tocó, ¿por qué yo tengo que seguir con la mentalidad de que estoy enfermo? Lo que te está matando ahí es la incredulidad. Pero si tú persigues tu fe, mano, te sano. ¿Estamos entendiendo? Entonces el Evangelio es muy fácil. Pastor, me tocó el Espíritu, recibí el Espíritu. Los pecados pasados, ya eso es perdonado. Pero como te digo, vete y no peques más. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Escuchar la voz del Espíritu Santo. De aquí en adelante, escuchar la voz del Espíritu Santo. Pastor, no sé cómo es que habla el Espíritu Santo. Para eso es que tiene que leer la palabra. Para que vea qué es lo que es bueno. Si el Espíritu Santo te guía a cosas que están en la palabra, a hacer cosas buenas, entonces esa es la voz del Espíritu Santo. Una voz te lleva a que odie, a que tengas rencor, a que seas un flojo, a que seas un maldiciente, a que seas un fornicario, un adúltero. Eso no es la voz del Espíritu Santo. Y a eso yo tengo que desecharlo. Entonces, todos los días, un trabajo que yo tengo que hacer. Oír la voz del Espíritu Santo y seguirlo. Y desechar las obras del mal. Es muy fácil ese evangelio. Muy fácil. Pastor, pero esa voz me sigue hablando. Ora más. Invoca el nombre del Señor, que cuando venga el Señor, la tiniebla tiene que salir corriendo. Por eso es que tienes que estar orando incesantemente. Orar sin cesar. Pero cuando tú te enfrías, que no oras, inmediatamente te dejas llevar facilito para el pecado. ¿O no es así? Facilito te dejas llevar. Cuando entras en la carne, inmediatamente te vas para el pecado. Tienes que estar en el Espíritu, man. Es muy fácil esto. ¿Quieres conservar la salvación? Mantente en el Espíritu. En el Espíritu Santo de Dios. ¿Estamos entendiendo? Clarito. Ok. Ahora yo creo que vaya a Colosenses 2. En el nombre de Jesús. 2, 6, 10. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Arraigados, ¿sabe qué es arraigado? Que eches a raíz ahí. Y sobre edificado, después que hace raíz, comienzas a edificar. ¿En quién? En Él. ¿Sabes lo que te está diciendo? Como ya tú moriste al pecado, moriste para el mundo, tú dices, Señor, yo muero para el mundo hoy. Listo, se completa. Ahora está muriendo juntamente. Y ahora como moriste juntamente con Cristo, vas a resucitar también juntamente con Él. Entonces, cuando tú te arraigas o echas raíces en Jesucristo, en el Evangelio, entonces tú vas a comenzar a sobreedificar ¿en quién? En Él, porque ya no eres tú, sino Cristo.
Por eso es que tú vas a sobreedificar en Él. ¿Y confirmados en quién? En la fe. ¿La fe está basada en quién? En Jesucristo. Una fe que no está basada en Jesucristo es fe. Una fe que está basada en mis sentimientos es fe. O según mi propio propósito. Yo me voy a comprar 100 carros. Eso es fe. Ese es sinvergüenzura. Ese es mundo. ¿Hasta cuándo te voy a decir? ¿Tú sabes qué es fe? Que tú tengas fe para orar por alguien que está sufriendo de una enfermedad y para la gloria de Dios tú ores. No que te estés orando para el mundo. Vamos a orar para que seas próspero. Ya yo estoy pleno en Jesucristo, ya yo soy próspero. No tengo que estar orando por nada. ¿Cómo así, pastor? Pero yo sigo todavía pelado. Es porque no tienes la revelación de que en Jesucristo estamos completos. Ese rescate que estamos hablando del Evangelio es que ya te dieron todo lo que tú necesitabas. Ahora, como estás empezando a vivir, un niño de 1 año inmediatamente ya compra un carro. No, ¿verdad? Como eres un bebecito, cuando tú madures, que aprendas a manejar, entonces te van a comprar un carro. Hay gente que no entendió. En Cristo, Él te va a dar todos los carros, pero cuando Él sepa que tú ya no vas a hacer eso, usar eso para la maldad. Él te provee todas las cosas que necesitas según su propósito y según su voluntad, pero no según la tuya. ¿Tú crees que Dios le es difícil comprar un carro? Él es el dueño del oro y la plata, el dueño de todas las cosas. Pero la incredulidad dice, sí, ¿cómo Dios me va a bendecir así? Mano, sin fe es imposible agradar a Dios. Ese es el problema que estás teniendo, que eres un incrédulo. Yo te insto a que puedas creer en Jesús verdaderamente, de corazón. Que no puedas estar allí en esa cosa. El Evangelio se tiene que creer. La buena noticia que te dio Jesús, hay que creerla. Si tú no la crees, nada va a pasar. Entonces hay gente que dice que es evangélico y no cree en el Evangelio. No cree que Jesús salva, no cree que Jesús sana, no cree que Jesús provee, no cree que Jesús hace nada. ¿O no? No cree que Jesús llevó cautiva la enfermedad. No cree que Jesús hace ver a los que están ciegos. O que liberta al cautivo. Un poco de mujeres que dicen que son cristianas. No, ese hombre no va a cambiar más nunca. ¿Tú creíste en el Evangelio? ¿Qué Evangelio es ese? El Evangelio de la imposibilidad, pastor. Yo tengo fe, pero velo, pastor, velo. Por fe andamos, no por vista. ¿Quién te dijo que era por vista? ¿Quién te dijo que el Evangelio es por lo que estás sintiendo? Es por fe, man. No tienes fe, entonces ahí la perdiste. Ya andas sin dirección. Señor, háblame, pero ten fe. Háblame y creyendo que Dios no le va a contestar. Oran 2 minutos ahí, Señor, háblame. No, Dios no me habla nada. Estoy perdiendo el tiempo aquí. Voy a trabajar. Entonces, ¿para qué es esto? ¿Cierto o falso? Arraigados y sobreedificados en Él, el 7, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción. ¿Y la gente abunda en acción de qué? De queja. Abundando en acción de qué? Ay, Señor, es que me duele aquí. Es que esto, es que llegó el azúcar y se acabó la parchita. Llegó la parchita y se acabó el azúcar. Ahora tengo comida y no hay gas. Llegó el gas y no tengo comida. ¿No es así? Ay, Señor, ay, Dios mío. Ahí dice, abundando en acciones de... ¿Tú crees que aquel que se queja tiene fe? ¿Y le va a poder agradar a Cristo? No puede, hermano. Después dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y hueca sutileza. Con un poco de predicadores predicando para que la gente se sienta bien ahí. No le enseña a la gente cómo es que tiene que vencer. Ellos creen que por escuchar, toma, ahora cae un carro sobre ti. Ya tuviera muerto en media iglesia si cae un carro sobre ti. ¿Me explico? Arraigado y sobreedificado en Él. Dice, mira que nadie os engañe por medio de filosofía y hueca sutileza, según las tradiciones
de los hombres, la tradición. Ay, el sueño americano, yo me quiero ver feliz, esto. La gente cree que meterse en el evangelio es, ahora voy a vivir como Bush o como esa gente rica de allá de Estados Unidos. Ay, me gané la lotería. No es para que vivas así, man. Ya tú lo tienes todo, ¿verdad? Pero eso a ti no te interesa. Lo das todo para Jesucristo, para su voluntad, para su beneplácito, para su plan. Porque donde vamos a reinar es allá en el milenio, no aquí. Ah, pastor, ¿y aquí entonces no vamos a reinar? Claro, si tienes la revelación vas a reinar juntamente con Cristo, porque Jesús reinó aquí en la tierra. Tenía todo el poder sobre las enfermedades, sobre los demonios, sobre la muerte. Igualito eres un rey. ¿No eres un rey? Ese poder es para que sea manifestado aquí en la tierra. Pero tú no estás viviendo para tu propio provecho, sino para hacer la voluntad de Dios. Ese poder Dios te lo da para que en todas partes se vea manifiesto el poder de Dios. No para que tú vengas y ahora agarres y te llenes de real tú, que vendas el evangelio. Eso no es el evangelio. Que la gente está comiendo yuca con sardina y el pastor, como dicen por ahí, que decían ayer, está comiendo pollo con brócoli, pizza y todo eso ligado, hamburguesa, todo. Pastor, ¿y qué pasó ahí? No, es que yo me lo merezco. ¿Y usted nunca come sardina, pastor? No, así dicen. Mano, yo prefiero comer sardina y agarrar los diezmos para hacer las cosas que tengo que hacer aquí. Pues ese real no son míos. Pero para eso se necesita gente con integridad. Pero ¿quién quiere morir por el evangelio? ¿Dónde están los que dejaron el orgullo, el amor propio? Que quieren vivir por los demás. ¿Dónde están los que quieren ser abnegados? No importa lo que tenga que pasar, no importa lo que tenga que caminar, no importa lo que tenga que sufrir, no importa lo que tenga que comer, pero que el evangelio sea predicado y que la gente sea salva. Porque que yo sepa, los demás están viviendo para sí mismos solamente. ¿Tú crees que los que viven para sí mismos, eso es el evangelio? Vea lo que dice aquí. Marcos 8:31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer. ¿Le era necesario? Al Hijo del Hombre, amén. Y ser desechado ¿por quiénes? Por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas. Y resucitar después de... ¿Quién estaba diciendo todo esto? Que era necesario. Jesús, ¿verdad? Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó ¿a qué? A reconvenirle. ¿Sabe qué es reconvenirle? Diciéndole, no, eso no te conviene. ¿Me explico? No hagas eso. ¿Cómo tú vas a hacer eso? Pero él, ¿sabe quién es él? Volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en todo aquel que está viviendo, ay, pero no, yo no voy a vivir para eso, yo no puedo vivir para Cristo. Mi vida es muy importante, hay una sola vida, hay que disfrutarla. Así está igualito. ¿Cómo Dios le dice, cómo Jesús le dijo a Pedro? Quítate delante de mí. Quítate delante de mí. Ay, ay, ay. Porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y ¿de quién? No hay que morir por el evangelio. Ese se salvará. El que muera por Jesús y por el evangelio. Hay gente que está matando el evangelio para vivir como le da la gana. Gente que viene para acá, para la iglesia, y dice, yo soy evangélico. Pero matan todo lo que es el evangelio en su vida para seguir viviendo conforme al mundo. No quieren dejar su vida. ¿Qué evangelio recibiste? ¿Qué evangelio te predicaron? ¿Estás entendiendo, amado? El que no deje su vida
por causa de mí, ¿qué va a pasar con él? La perderá, mano. Hay gente que no ha leído la Biblia y cree que evangelio es venir aquí a saltar, a brincar y eso. Eso no es. No creen, no se santifican, no dejan nada de las cosas del mundo por Dios. Más bien que están caminando al revés. Están más incrédulos, están más pecadores y están más queriendo las cosas del mundo. ¿Qué evangelio es ese? ¿Ah? Por eso es que Pablo le dice con lágrimas que son enemigos de la cruz. Porque están dando un mal testimonio que no deja que los otros lleguen. Enemigos de la cruz. Y dice, yo le estoy sirviendo al Señor. Tú eres un enemigo de la cruz, muchacho. Tú eres el propio Satanás, que el Señor lo reprende. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Esto es algo muy importante. Vea lo que dice en Juan 3:18. Quiero terminar con esta lectura. Dile lo que está a tu lado. El evangelio es un llamado para salvarte del mundo, no para que sigas en el mundo. Si crees en Jesús y en el evangelio, serás salvo. Pero si no, serás condenado. No porque Jesús es malo, sino porque tú lo decidiste. Amén. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. No es que están esperando a que venga el juicio final. No, ya es que estás condenado ya. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y ve lo que dice el 19. Y esta es la condenación, que la luz, el rescate vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran, porque todo aquel que hace lo malo aborrece y no viene a la luz, para que sus obras no sean, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Estamos claros? Mano, ¿por qué usted no viene para el culto? No. ¿Está en santidad? Sí. No, mano, es para que hay gente que no puede escuchar un discurso o una prédica. Ni siquiera. Ya va por 10 minutos de prédica y ya está con dolor de cabeza. De tanta condenación, de tanta culpa, de tanto saber de que está mal. No voy para la iglesia porque me siento atormentado. No soportan que le digan que está mal. Y no sabe que es una gracia o una misericordia que Dios está haciendo de que te digan que está mal para que te arrepientas. Para que te vuelvas de tu mal camino. No, pero yo no quiero volverme de mi mal camino, yo quiero seguir en el mundo. Ah, bueno, entonces ¿cómo hago ya? Yo no puedo hacer por ti lo que tú mismo no quieres hacer por ti mismo. Por última vez, pregunta que está a tu lado. ¿Qué evangelio recibiste? ¿Habías recibido este evangelio que te están predicando? ¿O otra cosa que no es evangelio? Pastor, ¿y entonces qué ganancia tengo yo con esto? Con ser evangélico. Tengo que morir. Ajá, yo puedo morir, pero ¿y qué gano? Yo quiero que tú vayas a Colosenses 2. El 8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Diga que está a tu lado, no te dejes engañar. Porque en Él, ¿sabes quién es Él? Jesús. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, toda la plenitud de Dios habita en Jesús. Habita en el evangelio. Habita en el rescate que te están dando. Y después dice, y vosotros estáis completos en Él. O sea, que a ti no te va a hacer falta nada. Ya inmediatamente que tú recibes a Jesús, en Él está todo el poder, todo el dominio, toda la autoridad. Porque ahí está toda la plenitud de la deidad. Y cuando tú recibes a Jesús,
tú vas a estar completo en Él. Porque tú vas a ser como Dios. Vas a tener los mismos beneficios que Dios. Hay gente que no está entendiendo esto. ¿Cómo, pastor? Por medio de la fe. Tiene que comenzar a creer. Tiene que comenzar a desarrollar la naturaleza divina. Para que cuando tú digas, como dice Jesús, hágase, se haga. Ahí no te va a hacer falta nada. Pero ¿por qué el ser humano no agarra esto? Porque es muy carnal. Es muy natural. No tiene fe. Si tú puedes creer y dedicar tu vida para ser igual a Cristo, ese es el llamamiento que te está haciendo el Evangelio. A que tú puedas vivir como Cristo, que puedas vivir como un Dios en la tierra. Y que después que salgas de aquí a la tierra, estés sentado a la derecha de Dios Padre. Es lo que Dios te está llamando. No te está hablando de cosas mundanas, que esto, que lo otro. No, nada de eso. Eso no sirve. Eso, todo cielo y tierra va a aparecer. Cuando a ti se te revele lo que es el Evangelio, que son cosas espirituales y no naturales, entonces vas a entender, vas a trabajar para eso. Pero ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Dice Isaías. Pocos cristianos que dicen, ay no, tienen miedo hasta para orar por alguien. No, eso no se va a sanar. Claro, con esa fe que tienes tú. Si usted quiere seguir con su incredulidad y seguir viviendo un evangelio mundano que no es nada evangelio, ese es su problema. Yo sí sé qué es el evangelio y qué es el evangelio en el espíritu, en el poder de Dios, donde no hay nada imposible. Resucitan los muertos, donde se sanan los enfermos, donde el ciego ve. Eso es el evangelio. Donde hay santidad, donde hay testimonio, donde está la naturaleza divina operando. Ese es el evangelio. Pastor, pero es que yo no quiero nada de eso, yo no quiero sanar a nadie, yo lo que quiero es una casita. Hermano, tienes que cambiar tu mente reprobada. Tú no naciste para vivir así. Tú naciste para ser un hijo de Dios. Y el hijo de Dios tiene que tener la herencia de un hijo de Dios. La herencia de un hijo de Dios es el poder de Dios. El poder de resurrección. El poder de la vida. El poder del gozo. El poder de la paz. El poder. Yo sé que hay gente aquí que sabe lo que es el evangelio.